Y ahora nuestro querido amigo y doctor Martín es un cirujano excelente de rodilla, jefe de servicio del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Antes estuvo de jefe de servicio en el doctor Obispo Polanco de Teruel y bueno, tiene una relación también importante con Valencia y sobre todo, y muy importante, es secretario de la Asociación Española de Artroscopia. Carlos. Muchísimas gracias, Eduardo, por invitarme, porque así te veo en persona, que últimamente me recordabas a Rajoy, por eso lo te veo en pantalla de plasma por videoconferencia. Entonces, gracias de verdad por compartir tu curso conmigo. Yo inicié mi andadura en el mundo del cartílago a finales de los años 90 en el Hospital del Mar de Barcelona, fastidiando y arruinando por completo toda la línea de investigación que habían empezado Driscoll, Salter y Ruback. Ellos habían dicho que a partir de injertos de periósteo invertido conseguíamos cartílago hialino y que la movilización continua pasiva lo mejoraba y conseguía muy buenos resultados. Nosotros hicimos un estudio a largo plazo y vimos que a 36 meses hicimos estudio histológico, histomorfométrico y mecánico y vimos que este cartílago degeneraba completamente y que la movilización continua pasiva no servía para nada, con lo cual esta línea quedó completamente olvidada. Hasta 2010, las técnicas autólogas de las que disponíamos para reparar el cartílago eran básicamente las técnicas de estimulación medular, las técnicas de cultivo de condrocitos, el ACI y el MACI, y la mosaicoplastia. De todas ellas, la más utilizada, evidentemente, era por accesibilidad la microfractura. Y como ha dicho Javier, Knudsen nos dice que la microfractura produce unos resultados clínicos buenos, similares a los del cultivo de condrocitos, pero llega Mithofer y dice en su revisión sistemática que este cartílago que se produce es muy variable en cuanto a volumen y en cuanto a características y que no solo eso, sino que con el tiempo va degenerando y desaparecen estas características clínicas beneficiosas que habíamos obtenido. Entonces había que dar un paso más. Los tres pilares de la ingeniería tisular, como ya han dicho esta mañana, son la existencia de una población celular capaz de proliferar y diferenciarse, la existencia de factores de crecimiento y señales que estimulen esta diferenciación y el tener una estructura capaz de sostener como andamio la proliferación celular. Las células ya las teníamos. Tenemos las células madre de la médula ósea que han demostrado tener una capacidad condroplástica mayor que otras células, como las de la grasa de Hoffa. Y algunos estudios habían analizado también diversos sustratos y habían coincidido en que las membranas de colágeno tipo 2 tenían capacidad no solo condroconductiva, sino también condroinductiva. Proporcionaban andamiaje para la formación de cartílago y además, si les aplicábamos un adhesivo de fibrina, teníamos también un factor TGF-beta que nos estimulaba la diferenciación celular en condrocitos. Y es así como en 2010, Mentien y Behrens publican la técnica esta técnica como combinación de microfractura y fijación de la membrana de colágeno tipo 1-3 con adhesivo de fibrina o bien mediante sutura. Las indicaciones iniciales que dieron fueron la existencia de efectos de espesor completo, outer bridge o ICRS4, o también la aparición de lesiones osteocondrales que fueran sintomáticos e inicialmente que no tuvieran un tamaño mayor de 1,5 centímetros cuadrados y que estuvieran en zona de carga. Estas fueron como describieron las indicaciones de la técnica inicial. Como contraindicaciones, la existencia de lesiones múltiples o en espejo, la patología inflamatoria, incluyendo la artrosis de rodilla, las lesiones ligamentosas no reparadas, las desexaciones y la limitación de la flexión o de la extensión. La técnica quirúrgica es sencilla, la describieron de manera abierta inicialmente. No voy a incidir sobre la primera fase, que no es nada más que la microfractura que ya ha descrito Javier con anterioridad, y se diferencia de esta a que una vez realizada la microfractura vamos encima un andamio, un scaffold, que lo que va a hacer es retener las células madre que salen del interior del hueso y retenerlas ahí, evitando su migración al interior de la cápsula de la articulación, creando un coágulo donde va a haber esta metaplasia de las células hacia diferenciación condral. Con posterioridad a su descripción ha habido otras modificaciones técnicas, como son la introducción de la motorización o la que fue definitiva, que apareció en 2012, que fue la modificación de Piontech, donde ya no lo hace de manera abierta, sino que lo hace utilizando artroscopia en seco. Y, en este caso, emplea ya, en lugar de las suturas, el adhesivo de fibrina.
Y la evidencia que tenemos a este nivel de estos trabajos es que, mediante esta técnica AMIC, se es capaz de producir cartílago tipo 2 con clústeres celulares visibles, que se tiñe con marcadores específicos como la safranina O y que rellena en más de un 50% los defectos originados. También la evidencia que hemos obtenido después es que los resultados obtenidos mediante artroscopia son similares a los de cirugía abierta, por lo cual es preferible, si es factible, realizarlo sin tanta agresión quirúrgica. Las matrices que empleamos tienen que reunir una serie de características. En principio, semejar la biología, la arquitectura y las propiedades estructurales del tejido nativo, del cartílago nativo, facilitar la infiltración, la migración celular, su proliferación y diferenciación, y promover un soporte inicial y facilitar la sustitución progresiva por tejido regenerado sin productos de degradación, y esto es importante. Los tipos de matrices que se han descrito, pues según sus características, pueden ser naturales o sintéticas, basadas en proteínas o en carbohidratos. Las sintéticas pueden ser el poliláctico o el poliglicólico, entre otros. Según sus características físicas, pueden ser monofásicas o multifásicas y pueden ser sólidas, fluidas o en forma de gel. Estas son algunas de las matrices que tenemos actualmente, según su composición, y se pueden variar a su vez modificando las componentes de superficie. Pero están investigándose un montón de matrices más y cada mes va saliendo en la literatura, sobre todo en las revistas de biotecnología, están saliendo un número cada vez mayor de matrices con las cuales se está experimentando. Las que comercialmente tenemos más accesibles son el Chondroguide, que está constituida por es una matriz bifásica con dos capas de colágeno 1,3 porcino, que se reabsorbe entre 6 y 24 semanas y que ha mostrado mejores propiedades para la condrogénesis que las de tipo 2. Característicamente tiene dos capas, como he comentado. Una es una capa lisa que se ha de colocar de cara a la superficie para evitar la migración celular hacia el interior de la articulación, y otra que es rugosa, que es porosa y que permite que las células madre se asienten ahí y metaplasen después en condrocitos. El Hyalofast es un derivado semisintético del ácido hialurónico con una estructura tridimensional monocapa. Esta no es bifásica, sino monofásica, que tiene fibras de entre 10 y 15 micras de espesor y que presenta una pequeña ventaja, y es que no tenemos que mirar cómo la colocamos, porque nos da igual emplear una cara que la otra. El Cargel es una matriz de características fluidas que está constituida por un derivado del crustáceo de los mariscos, que es el chitosan, y que se mezcla con sangre total autóloga. De esta hay 3 estudios fundamentales que también ha mencionado Javier antes, uno de ellos, el de Stanish, donde se han visto los resultados tanto clínicos como por resonancia como por biopsia, tanto a corto como a largo plazo, con 5 años de evolución, en un multicéntrico que tenía un total de 80 especímenes, de 80 pacientes. Se inició hace 1 año y medio un trabajo multicéntrico para reevaluar el chitosan de nuevo. En él estaba también Ramón Cugat, y este trabajo empezamos a reclutar pacientes y al cabo de poco tiempo hubo algún problema con la financiación y se cerró, con lo cual pues no tendremos más resultados al respecto. El Chondrotisú es una malla reabsorbible de poliglicólico tratada con ácido hialurónico. Y, por último, otra de las comerciales accesibles, el Mayo Regen, que es una matriz trifásica, tiene 3 fases, las 2 que hemos comentado del Chondroguide, una capa rugosa y una capa lisa, y luego además tiene fosfato tricálcico en forma de hidroxiapatita para sustitución de defectos osteocondrales. En este caso no sería necesario aplicar hueso autólogo, sino que se puede emplear este sustrato de hidroxiapatita. Las indicaciones actuales para la técnica no han variado sobre los originales, únicamente sí que es cierto que se ha ampliado el tamaño. Si hemos dicho que Berens y Bentien lo habían indicado para tamaños pequeños del defecto, actualmente se están utilizando entre los 2 y los 8 centímetros cuadrados y se emplean también, como ya he dicho, en defectos asociados con defectos osteocondrales. En cuanto a la edad, no hay una definición clara de los límites. En todos los trabajos he empleado entre los 18 y los 55 años, no más allá,
pero tampoco hay un criterio científico, un criterio establecido de por qué no podemos emplearlo fuera de estas edades. Quizás con el envejecimiento las capacidades de las células pluripotenciales van volviéndose menores y nos da cierto reparo en emplearlos en gente más mayor, que por otra parte no tiene ya lesiones normalmente únicas, sino que en las que la artrosis hace que no sean empleables estas técnicas. En cuanto a las zonas anatómicas, se han empleado tanto en tobillo como en rodilla y también en cadera y en hombro. Hay experiencia con todas ellas. Y recientemente se ha publicado, al hilo de la nanofractura, la técnica NAMIC, que no deja de ser pues, lo mismo, una nanofractura con una membrana o con un sustrato de andamio por encima para facilitar la metaplasia celular. Y los resultados se han publicado, en principio, con las mismas indicaciones que la técnica original, pero han mostrado una menor formación de quistes y osteófitos, viene limitada un poquitín por las características físicas del nitinol, que solo nos permite una penetración a 9 milímetros de profundidad, con lo cual estaría contraindicado en aquellas lesiones que fuesen más profundas, y clínicamente ha mostrado unos mejores parámetros en los scores clínicos que la microfractura, tal vez por la menor agresión quirúrgica, tal vez por una mejor accesibilidad a las células estromales del hueso. En el futuro, pues el futuro está aquí ya y probablemente con todo lo que hemos ido comentando hoy, lo que se trata es de aumentar esta aumentación y se trata de aumentarlo pues quizás con PRPs, quizás con células madre, quizás con células procedentes de la grasa. Es una de las cuestiones que estamos trabajando en este momento y que bueno, habrá que ver si mejoran o no la técnica. En resumen, la técnica AMIC lo que permite es una sola cirugía, lo cual la diferenciaría de los injertos de los autotrasplantes de condrocitos. Es más económica que estos, puesto que solo necesita la microfractura y la utilización de una matriz que oscila actualmente entre los 1.500 y los 2.000 euros. Ha proporcionado, y esto sí que está claro en los estudios que se han hecho tanto del ChondroGuide como del CARGEL, mejores resultados clínicos y mejores resultados histológicos que la microfractura, y lo que sí que es cierto es que de momento no se ha hecho ningún trabajo, y esto sería lo deseable, que compare esta técnica con el resto de técnicas en los que hay aporte celular. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos.